Bueno, les doy la bienvenida entonces a esta clase, la última clase que vamos a dar en el año, en este año 2021, es los 7 yo sois de Jesús. En un mensaje corto que les mandé hace 8 días invitándolas a esta clase, les hablaba de que Dios reveló su nombre desde el principio de la Biblia, desde el principio de los tiempos. Él le reveló su nombre a Moisés. Y ese nombre que él le reveló en la zarza ardiente fue Yo soy, que les explicaba en ese video que es un nombre que implica que Dios está en un presente eterno, que para él no hay pasado, digámoslo así, futuro. ¿Por qué? Porque él no vive en el tiempo. Dios, por eso es Dios. Él no es como nosotros. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro, y después eso también se acaba a los que no están con Cristo. Aquí vamos a ver más sobre eso. Pero nosotros, pero Dios, Él vive en un presente perpetuo. Él vive continuamente de generación en generación en el presente. Quiere decir que Él siempre está, que no decimos Él fue ni será, sino que siempre diremos de generación en generación, Él es. Él es. Entonces, ese es el nombre más increíble que Dios ha dado. Y Jesús, cuando él llegó con sus enseñanzas y llegó a causar tremenda revolución porque los fariseos abrieron los ojos, pero ¿qué es lo que dice este hombre? ¿Quién se cree él para venir a decir? Claro, imagínense ustedes donde están allí, de repente aparece fulano, si Jesús no hubiera venido todavía, aparece un fulano diciendo yo soy el Hijo de Dios, todo el mundo empezaría o a burlarse de él o a tirarle, ¿cierto? Hoy en día le echarían sátiras por Facebook, quién sabe qué tantas cosas le dirían, ¿cierto? Lo sacarían en las noticias como un farsante. ¿Por qué? Solamente los que estaban con una esperanza de que un Mesías venía, esos fueron los que fueron capaces de detectar que Jesús era real. Los otros, que eran muy religiosos, que era aferrados a la ley, esos se perdieron a Jesús. Pasó, llegó Jesús, vivió en la tierra y no lo reconocieron. Entonces, Jesús enseñaba mucho en parábolas, pero en esta ocasión lo que yo les voy a mostrar son metáforas que él utilizó. Metáforas son comparaciones que Jesús utilizó para ayudarnos a entender quién es él. Él quiere que lo conozcamos. La mayor intención de Dios desde que hizo la creación es que nosotros lo conozcamos y establezcamos una relación personal con él. Por eso desde sus orígenes, cuando creó a los primeros seres humanos, él los creó a su imagen y semejanza y con el espíritu de él de ellos conectado al espíritu de él. Desafortunadamente, porque el pecado entró al mundo, el espíritu humano, digámoslo así, murió y ya quedamos solamente viviendo en este cuerpo que es solamente carne y hueso, pero sin Jesús este carne y hueso es solamente eso y es mortal. Entonces, Dios quiere restablecer esa relación con nosotros y ese fue el propósito de mandar a su Hijo Jesucristo, que no es otra cosa más que Él mismo encarnado. Jesús es Dios encarnado y vino así en forma humana para revelarnos quién es Él y quién es el Padre. Entonces, aquí Jesús nos va a dar 7 declaraciones sobre quién es Él. La primera declaración es la que Jesús habla en el libro de Juan. Bueno, la verdad, todas son del capítulo de Juan, del Evangelio de San Juan que estamos estudiando ahora. Ahora tenemos la primera. Jesús dijo, yo soy. Miren cómo comienza con el yo soy, como dijo Dios a Moisés. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, en Juan, el capítulo 6, es donde él dice esto, yo soy el pan de vida. Esto lo dice, curiosamente Jesús dijo esto cuando acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces.
Allí él multiplicó comida. La comida es algo físico que necesitamos para que este cuerpo físico sobreviva, ¿no? Subsista. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, él no se estaba refiriendo a un pan comestible. Lastimosamente la gente que estaba con él, muchos sí creyeron eso. Y entonces decían, ay, Señor, entonces danos de ese pan. Queremos de ese pan. En Juan 6:32, les voy a leer este pedacito. Jesús les dice, después de que les dijo, yo soy el pan de vida, les dice, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. Aquí Jesús se estaba refiriendo a las que ya estudiamos el Antiguo Testamento. Ya sabemos que ya sabemos que cuando Moisés los sacó de la esclavitud en Egipto, ellos deambularon, peregrinaron por el desierto y estaban hambrientos y desesperados y quejándose. ¿Y qué hizo Dios? Les envió maná del cielo. Esa señal que hizo Dios al enviarles maná del cielo era una señal para que hoy en día entendamos qué fue lo que dijo tantos años después, como 1500 años después, Jesús, diciendo que él era ese pan que bajaba del cielo. Entonces, no, él no estaba queriendo decir que él era propiamente maná, que el maná sí se lo comieron los israelitas y con eso hacían unas tortillas como dulces todos los días cuando lo recogían del pasto. Jesús se estaba refiriendo a que él era un pan espiritual, a que si no comíamos de él, o sea, de ese pan espiritual, moriríamos. Entonces, no, él les dice aquí, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese? Jesús, que es el que bajó del cielo y si estamos con él, da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Ellos eran muy ignorantes, no tenían el Espíritu Santo y ellos no comprendían muchas cosas que el Señor le decía y pensaban que era un pan verdadero de comerse uno. Entonces le dicen al Señor, danos de ese pan pues para que tengamos siempre vida. Y Jesús les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. La gente, como les digo, no entendía eso, pero es Jesús espiritualmente el que nutre nuestro espíritu día a día, porque además de eso, la palabra es el pan y Jesús es la palabra. Sí, esas son las metáforas de la Biblia. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, pero ¿quién es la palabra? Jesús. Jesús es el verbo. Esa es otra palabra como se refiere a Jesús. Jesús es el verbo, o sea, Jesús es la palabra y la palabra es la que nos alimenta el espíritu. Comemos para alimentar nuestro cuerpo, pero es la palabra la que alimenta nuestro espíritu. Amén. Ese espíritu que sostiene esa palabra que sostiene nuestro espíritu. Es Jesús el que lo nutre. Bueno, ahora nos vamos con el segundo, la segunda declaración de Jesús. Esa fue, yo soy la luz del mundo. Este lo tenemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir Jesús es la luz del mundo? Bueno, ¿qué quiere decir? Lo contrario, andar en tinieblas. Andar en tinieblas es no conocer la verdad. El que no conoce la verdad que está en la Biblia, ese está en oscuridad. Esa persona está en tinieblas. ¿Y qué le pasa al que camina en tinieblas? Tropieza y cae. De allí tan importante que conozcamos las verdades de la palabra de Dios. Entonces Jesús es el que viene a iluminar
nuestro camino con su verdad, ¿sí? Si lo seguimos a Él, el ejemplo que Él nos dio, miren, Jesús con este propósito también vino. Él se hizo humano con el propósito de mostrarnos cómo debe ser un humano, cómo debe comportarse un humano, específicamente un hijo de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios debe portarse como Jesús se portó. Como Jesús caminó en esta tierra, así nosotros debemos caminar lo que Jesús hizo. Entonces, tenemos que conocer a Jesús y saber lo que Él hizo y cómo habló para nosotros imitar ese caminar de Jesús. Y si lo hacemos, entonces estamos en luz. Si hacemos lo que Él nos dice y cómo Él lo hace, estamos en la luz y no en la oscuridad. Pero díganme ustedes, aparte de Jesús, ¿qué otra luz tenemos? ¿Quién es la luz aparte de Jesús, la luz de este mundo? Aquí estarían ustedes sorprendidas quizás, pero la luz son ustedes y yo. Jesús nos dice en Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo. Entonces uno dice, pero ay Dios mío, pero si uno peca, es decir, el pecado es oscuridad. Y nosotros decimos que todavía pecamos y de hecho lo hacemos, ¿cierto? Todavía cometemos muchos errores. Esos errores, esos pecados, eso es oscuridad. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos llama luz? Bueno, nosotros somos como decir la luna y Jesús es como decir el sol. El sol es la verdadera fuente de luz, es el que la irradia. Nosotros no podemos irradiar luz, pero nosotros sí somos reflectores. Nosotros somos esos reflectores de la luz de Jesús, porque como veíamos, si caminamos como Él caminó, si somos de ejemplo al resto de las personas del mundo, si somos ese ejemplo, demostramos con nuestro buen caminar, nuestra buena actitud, nuestro buen comportamiento, le demostramos al mundo quién es Jesús, así estamos reflejando la luz del sol, se refleja en la luna y la luna por eso, la luna por sí sola no irradia. Así somos nosotros, ese reflector de la luz de Jesús. De esa forma, cuando nosotros andamos en luz y somos la luz de Jesús para el mundo, dice Jesús que estamos dándole la gloria al Padre. Bueno, ahora nos vamos con el tercero de los yo soy de Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién se acuerda de ese? Ese está en Juan 10, 7 y 10. Juan 10, versículos 7 al 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Miren esta metáfora aquí. Perdón, me falta el 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero estoy escuchando aquí a Liliana. Entonces aquí, él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Para entender esto, tengo que explicarles un poquito cómo era lo que hacía un pastor en la época de Jesús. De eso nosotros no conocemos mucho porque de hecho no somos donde tengamos aquí muchas ovejas, y menos en esa época era diferente. Pero bueno, en esa época el pastor, él reunía a todas sus ovejitas, las cuidaba muy bien, incluso hay hasta pruebas de que ellos le ponían hasta nombre a sus ovejitas, así las querían. Y cuando llegaba la noche, ellos las encerraban en una cerca
pero esta cerca era una cosa como portátil, como móvil que ellos tenían, entonces no tenía puerta. ¿Qué hacía entonces el pastor para proteger a sus ovejas, perdón, de sus, de las fieras salvajes y aún para que las mismas ovejitas, porque las ovejas tienden a ser muy tonticas, no se salieran del redil? El pastor se acostaba allí en la abertura de esta cerca, de forma de que nadie podía entrar allí si no pasaba por encima, digámoslo así, de su cadáver. Nadie pasaba por allí a cogerse una abeja, sino pasando por encima del pastor, que medio dormía ahí, se echaba un sueñito ligero por estar cuidando a sus ovejitas, ¿cierto? Entonces, el pastor mismo era la puerta. Eso es lo que no conocíamos nosotros de la historia. El pastor era la puerta, no había puerta. Entonces, miren qué belleza lo que quiere decir Jesús aquí. Él es esa puerta. Nosotros somos, siempre la Biblia se refiere a nosotros como las ovejas, porque como dicen, las ovejas no tienen sentido de orientación por sí mismas, se pierden. Entonces la metáfora allí es que nosotros como personas como tal sin Jesús nos perdemos fácilmente. Necesitamos esa puerta para poder entrar a estar salvos, ¿sí? Jesús está diciendo, Él es la puerta por la cual se pueden salvar las ovejas. Y aquí dice que no, él habla del ladrón que viene a robar y a matar y a destruir, se está refiriendo al diablo, al enemigo. Y y por eso él dice, él es la puerta, o sea que él se pone allí para defendernos de estas fieras salvajes. Bueno, el número 4, que es el que sigue, otra declaración de Jesús, es: yo soy el buen pastor. Esta sigue allí de lo mismo que veníamos leyendo. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Y miren lo que dice aquí, hermosísimo lo que sigue: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esto es una cosa que la sabemos porque sabemos que Jesús dio su vida voluntariamente. La muerte de Jesús no fue, uy, él vino y lo agarraron y lo mataron. No, esto fue todo parte del plan de Dios. Él fue voluntariamente a la cruz, Jesús, porque sabía que era la voluntad del Padre y él quería hacer la voluntad del Padre, así como ustedes y yo, que debemos querer hacer siempre la voluntad del Padre. Como cosa interesante, Jesús nunca se quiso hacer llamar, miren los nombres que se está dando, él nunca dijo yo soy un sacerdote, yo soy un obispo, yo soy un profeta, yo soy un predicador. No, miren los nombres que Jesús utiliza. El buen pastor tiene varias características, que es sacado del tiempo histórico de lo que eran los pastores. Un buen pastor ama a sus ovejas. De hecho, tenemos la historia del que dice que tiene 100 ovejas y por perder una solita deja las 99 para ir a buscarla una que se le perdió. Eso es amor. Y estas ovejas se pierden porque son muy, no tienen sentido de orientación. Como les decía, son muy tontitas, entonces, o somos, entonces se pierden fácilmente. Y Jesús nos va a buscar, nos defiende. Como les decía, Él nos conoce por nuestro nombre, conoce cuántos cabellos tenemos cada uno en nuestra cabeza. Así decían que los pastores hasta le daban nombre a sus ovejitas, de tanto que las querían. Otra característica de un buen pastor es que un buen pastor dirige, como dice el Salmo 23:1, me dirige a lugares tranquilos. El pastor dirige, por lo mismo que les digo, las ovejas no saben a dónde ir. Si el Señor, si Jesús no nos dirige,
nos vamos a desviar o a izquierda o a derecha. Necesitamos este pastor, necesitamos el buen pastor. Otra característica de ese buen pastor es que da la vida por sus ovejas. Y esto lo dice una y otra vez en el Evangelio de Juan, lo dice en el verso 10, en el capítulo 10, en el verso 11, en el 15, en el 17, en el 18. Cuando la Biblia repite una cosa tantas veces, es que Dios está tratando de decirnos, por favor, presten la atención a esto, que esto es bien importante. Eso es un énfasis importante en la Biblia, de que la muerte de Jesús, como les decía, fue voluntaria. Nadie tenía ni la autoridad ni el poder para terminar la vida de Jesús, sino que Él la dio voluntariamente por nosotros. El enemigo pensó que con la muerte de Jesús Él había ganado, sin darse cuenta, el tonto ese, que es en la muerte de nuestro Jesús donde estuvo la victoria y por la cual nosotros también somos victoriosos y vencedores. Amén. La quinta declaración de Jesús es: yo soy la resurrección y la vida. Esto está en Juan 11, 25. Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y miren cómo termina diciendo aquí. ¿Crees esto? Les pregunto yo a ustedes, ¿creen esto? Pónganse a analizar lo que Jesús está diciendo aquí. Esta fue una de las declaraciones más fuertes que Jesús pudo haber dicho, que está revelando que Él es Dios. ¿Qué significa ser Él la resurrección y la vida? Esto quiere decir no solo que Él es el creador de la vida, sino que es el vencedor de la muerte. Miren que estas palabras, Él las dijo cuando había sido llamado a ayudar a su amigo Lázaro, que supuestamente estaba en cama enfermo, y Jesús venía a mirarlo enfermo, pero cuando llegó ya había muerto. Y Jesús se encuentra con unas hermanas de él desesperadas, llorando por la muerte del hermano. Señor, Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Bueno, y Jesús le empieza a decir esto a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hágase en esa pregunta. Creo que Jesús es la resurrección. Esta es la declaración que implica que Él es Dios, que Jesús es Dios, el que tiene el poder de vencer la muerte. De hecho, lo probó con Lázaro. Esa fue una manifestación de poder de las más grandes de Jesús, pero la más grande de todas fue la propia resurrección de Él mismo después de 3 días. Bueno, ahora tenemos los dos últimos son, el 6 es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. No sé si leerlo. Bueno, 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente, tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús es muy claro al decir: yo soy el camino. Jesús no dijo: yo soy uno de los caminos. Y por ahí andan muchos diciendo que todos los caminos conducen al cielo, o que cualquier fe que uno tenga igual va a terminar todos en el cielo. Esto es completamente falso. Esto no es lo que la palabra de Dios dice. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El único camino al cielo o el único camino a nuestro Padre Celestial es Jesús. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Él. Si creen otros mensajes que estén dando por allí, así sea de una persona de la iglesia, lo que sea, los están desviando de la verdad
y los están alejando de una eternidad con Dios. Así que mucho cuidado con eso. No hay nada más que nos pueda llevar al cielo sino Jesús, ni nadie más. Y la última es, yo soy la vid verdadera. Ese es Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, hay que estar conectados a Jesús. Dice él, es como que estuviera diciendo, si no están conectados a mí, no van a poder dar fruto. ¿Sí? Él es la vid y nosotros las ramas. Para que nuestra vida cristiana dé frutos, nosotros debemos estar conectados a esa vid y alimentándonos pues de esa vid. En otras palabras, el que no esté dando ningún fruto, entonces no es cristiano. Ser cristiano implica estar dando, aunque sea algo de fruto. Jesús dice, pueden dar algo de fruto, pueden dar mucho fruto. O sea, si pueden dar mucho fruto, otros no, quizás dan menos fruto, más fruto, pero dar fruto. ¿De qué depende qué tanto fruto demos? De qué tan cerca estemos del Señor, de qué tan pegaditos estemos de Él. Así que cuestiónate si estás dando frutos. El Señor dijo cuando nos advirtió de los falsos profetas o falsos cristianos, lo que sea, por sus frutos los conoceréis. Así que cuestiónate si tu vida está dando frutos y entonces haz lo posible por estar pegado a Jesús, que es la vida. Bueno, entonces con eso las dejo hoy. Estas son las 7 declaraciones de Jesús acerca de quién es Él. Pidámosle al Señor que nos ayude a recibir esta palabra, a que esta palabra de verdad haga rema en nuestros corazones y que podamos comprender quién es Él y lo que Él quiere